Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 27, versículo 41 al 46. Vamos a orar, a leer todos unánimes juntos. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque ¿qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo vida? Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros podamos ver a Dios. El propósito de la palabra es que nosotros podamos conocerlo. Conociéndolo podamos arrodillarnos delante de Él. Arrodillamos, nosotros podemos recibir la vida en el Espíritu. Oremos por nuestro Espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad y estamos reunidos en tu nombre, Señor. Padre, gracias, porque tú no te quedaste sin testimonio, sino que nos diste la palabra ciertísima, Señor, con la cual nosotros podemos conocerte, Señor. Y conociéndote, Señor, podemos tomar la decisión de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender. Ábrenos los ojos espirituales y los oídos espirituales. Y que nosotros te demos el lugar que te corresponde en nuestra vida, Señor. Que sea tu palabra penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre Celestial, que sea tu palabra la que nos lleve a tus pies, la que nos convenza, la que nos muestre, Señor. La que nos lleve, Señor, a ti, que eres el dador de la vida. Que nosotros podamos tener la fe, Señor, para seguirte con todo nuestro ser. Obra con poder, tú nos conoces. Ayúdanos, Jesús. Padre, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, Señor. Unge mis labios, derrama de tu Espíritu en esta hora sobre nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? El tercer domingo del mes, nosotros, por medio de la predicación, conocemos o aprendemos acerca de cómo rendir el culto. Por eso ahí en el boletín dice, en la parte de adelante: rinda el culto, ame a quien lo aborrece. Por ejemplo, es el nombre del sermón de hoy. ¿Por qué dedicamos un domingo del mes a aprender a rendir el culto? Pues porque la vida de fe de la iglesia es en torno al culto. Este día es el día más importante para la iglesia en la semana, es el día del Señor. Eso transformó la historia. La historia antes, la gente celebraba, los judíos celebraban el Shabbat, que era el día de descanso, el día del hombre. ¿Se acuerdan? Que dice que el Shabbat fue hecho para el hombre. Bueno, ese es el día del hombre. Quiere pasear, quiere disfrutar, quiere hacer mercado, quiere ir a un centro comercial, quiere estar con sus hijos, quiere ver cine, quiere celebrar el día del amor y la amistad, el sábado. Pero el día del Señor es el primer día de la semana. El Señor se guardó. No piense que el domingo es el último día de la semana. El domingo es el primer día. Ahora quieren cambiar, ¿no? Hay una ley que quiere cambiar. Es que son unos malvados, quieren cambiar todo para quitarle al Señor el honor. Detrás de todas esas bobadas siempre hay un plan malvado. Pero el domingo es el primer día de la semana y es el día del Señor. Y en ese día, históricamente, desde que comenzó la iglesia, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿Qué día comenzó la iglesia? Ustedes saben qué día comenzó la iglesia. Hay un día que es el día de nacimiento de la iglesia, el día del Pentecostés. Pentecostés significa 50, de penta. 7 por 7, aquí somos clase de matemáticas ahora. 7 por 7, 49. Usted sabe que el sábado es el séptimo día. 7 por 7, 49. Y el primer día, 50. Era un domingo, era el día del Señor. Y el día del Señor estaban todos en el aposento alto, 120 personas reunidas, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Y ese día se convirtieron como 5,000 personas por la predicación de Pedro, de los apóstoles. Ese es el día del Señor. Y después, cuando el apóstol Pablo va a escribir las cartas, va a decir, cuando ustedes se reúnen en el día del Señor, traiga cada uno su ofrenda, estén los unos con los otros, compartan los unos con los otros. El autor de Hebreos dirá, miren, no dejen de congregarse, porque es terrible para la vida de fe, ustedes se pueden perder. Ahí se está diciendo Hebreos capítulo 12, puede leerlo en la casa, que la advertencia más grande es a dejar de congregarse. Cuando Juan está en la isla de Patmos, dice, estaba yo en el día del Señor y vino sobre mí la visión de Apocalipsis. Ese es el día del Señor. Los cristianos, históricamente, se reúnen no en el Shabbat, como el pueblo de Israel. Ay, que usted se reúne el sábado. Dígale, ay, ¿usted todavía es judío? No, yo soy cristiano. ¿Yo celebro qué? Yo no celebro el día del hombre. Yo celebro ¿qué? El día del Señor. Es el primer día de la semana. Y en esa congregación que nosotros celebramos hoy, pues es el momento más especial. En el Antiguo Testamento se había especificado cómo rendir el culto. Ustedes leen, por ejemplo, el libro de Levítico, el libro de Número, el libro de Deuteronomio. Y entonces ahí Dios les va a decir, mire, cuando se reúnan, entonces fabriquen una tienda de estas características, con estos materiales, y van a hacer así, y el sacerdote va a hacer así, y así van a hacer el sacrificio, y tienen que inclinarse 3 veces, y 7 veces, y lavarse las manos, y usar tales vestiduras, y utilizar, bueno, todo estaba especificado pues al dedillo. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio sustancial, porque el templo del Señor ya no es un edificio, ya no es una tienda, ya no está hecho con materiales de hombre, sino que ahora la iglesia, el templo, somos nosotros, los santos que nos congregamos. Pues claro, sí, lo hacemos en un lugar, pues gracias a Dios que tenemos este lugar, y gracias a Dios que hay un micrófono con el cual nos desgañitamos, y qué bueno que hay unos instrumentos para acompañar la alabanza, y Dios bueno que ha permitido la tecnología para que en otros lados del mundo la gente se pueda conectar y ver el culto. Gracias a Dios. Pero eso no es lo que está especificado en el Nuevo Testamento. Cuando se reúnan, utilizarán señal de Wi-Fi, se conectarán por cable de fibra óptica con una velocidad de 25 megas. No, sino que en el Nuevo Testamento lo que se especifica es la relación de los santos. Y eso es lo que está especificado en todo el Nuevo Testamento. Cuando usted lee las cartas de Pablo y él habla de la congregación, va a hablar es de la relación entre nosotros. De ese momento de comunión que tenemos cuando estamos rindiendo el culto. Bueno, en ese orden de ideas, nosotros estamos comenzando desde el libro de Génesis hasta donde la vida nos alcance, aprendiendo cómo rendir el culto, o sea, cómo acercarnos a Dios en el Nuevo Testamento, tomando la sombra del Antiguo Testamento. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento es sombra de las cosas nuevas. No nos las inventamos. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. No nos inventamos las cosas. Es que alguna gente, por ejemplo, lee la Biblia y entonces dice, mire, aquí está hablando de que el águila renueva sus fuerzas. Entonces, lo que pasa es que a mí me parece que el águila tiene un pico largo y entonces quiere decir que la gente no hable tanto. Y a mí me parece que el águila tiene garras y entonces eso quiere decir que ninguno le vaya a quitar nada a nadie. Ay, no está hablando de eso. No haga ese tipo de analogías, sino que nosotros en la Biblia, por ejemplo, leemos de Esaú y Jacob y buscamos en el Nuevo Testamento qué dice Esaú y Jacob. En la Biblia habla, por ejemplo, del hombre y la mujer, entonces en el Nuevo Testamento buscamos qué está diciendo del hombre y la mujer y nos va a referir que es Cristo y la iglesia. Cuando estamos hablando de Israel, buscamos qué es lo que habla acerca de la promesa en el Nuevo Testamento y entonces vamos a entender. Hoy estamos leyendo Génesis capítulo 27, versículo 41, y estamos leyendo la historia de Esaú y de Jacob. Y hemos visto que esto representa 2 tipos de actitudes frente al Señor. El que menosprecia la vida espiritual y el que ama la vida espiritual tanto que es capaz de hacer lo que sea para obtener ¿qué? La bendición. Entonces vimos la vez pasada, cuando estudiamos el Génesis capítulo 27, que Jacob cogió al hermano que menospreciaba la vida espiritual y le cambió la primogenitura y la bendición del padre
por un plato de lentejas. Y cuando llegó el momento de la bendición, él fue y engañó al padre, se hizo pasar por el hermano y le robó la bendición. Y entonces vimos que la Biblia, en lugar de estar desaprobando esa actitud malvada del hijo que engaña al padre ciego y se roba la bendición del hermano, lo que está enseñando es que cuando se trata de la vida espiritual, nosotros con todo lucharemos por tener esa bendición. Eso es lo que Dios estaba mostrando, ¿no? Y que vimos que la mamá fue la que dijo que la maldición caiga sobre mí, representando a Jesús, y que estaba representando a nosotros, que somos Jacob, que no merecíamos la bendición, pero que a través del nombre del hermano preferido, que es Jesús, nosotros nos presentamos con ese nombre, con esa fragancia, con esa ofrenda al Padre, y el Padre entonces nos bendice, porque está bendiciendo ¿a quién? A Jesús. En Jesús nosotros recibimos la bendición. Pero después de eso, vemos entonces que el hermano mayor, que tenía que recibir la bendición, pero que la menospreció, va a aborrecer al hermano menor, al que tomó la bendición, y lo va a perseguir para matarlo. ¿De quién está hablando eso? Está hablando de Israel y de la iglesia. Usted sabe, Israel menospreció la bendición de Dios. Israel menospreció la gracia de Dios. Y entonces, como Israel menospreció eso, gracias a eso, ahora el evangelio se volcó hacia los gentiles, o sea, hacia nosotros, hacia los que no éramos judíos. Y nosotros hemos recibido la bendición. Y desde entonces el hermano mayor ha estado persiguiendo al hermano menor, pero el hermano menor, ¿cómo le responde al hermano mayor? Pues por eso se llama hoy el sermón, ¿qué? Rinda el culto, ame al que lo aborrezca. Y lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es amor. Es que preparé este sermón por la celebración del amor y la amistad. No, señor, no, señor. Hoy no le voy a regalar corazoncitos, ni se crea. Porque hoy no es el día del amor y la amistad, hoy es el día del Señor. Entonces aquí nunca predicaremos, nunca predicaremos eso. Ni hoy es el día vamos a celebrar hoy el día del amor y la amistad, vamos a celebrar el día de la mamá, el día del papá, no, nunca lo celebraremos acá. Sino que siempre celebraremos, ¿qué? El día del Señor. Y el día que alguien trate de celebrar el día del pastor, ese día cierro la iglesia y me voy para la China porque sé que mi trabajo fue en vano. Jamás celebraremos un cumpleaños en la iglesia. Jamás le daremos honra al hombre, jamás. Siempre, siempre reconoceremos que la cabeza de nuestra iglesia es ¿quién? Jesús, siempre. Bueno, entonces vamos a 1 de Juan capítulo 4. Perdón por mis amigos pastores que celebran cumpleaños en el púlpito. Perdón, pero están mal. 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 al 21. ¿Dios es qué? Amor. Ahí entre paréntesis colóquele al lado de sus notas, sí que está llevando notas, ¿no? ¿Sabe por qué no le volví a colocar hojitas de notas? Porque ustedes no llevan notas, ¿para qué pierdo el tiempo? Bueno, ahí dice en la hojita de atrás, en blanco le queda mejor espacio para que entonces escriba. Escriba ahí, Dios es amor, eso es lo que estamos aprendiendo hoy, y entre paréntesis coloque vida. Porque cuando la Biblia está hablando de amor, no está hablando de ese sentimiento nuestro, sino que está hablando desde la vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe usted si ha nacido de nuevo? Porque la persona que nace de nuevo inmediatamente comienza a amar. Hoy le voy a explicar un poco más de qué amor. Porque usted va a decir, ay no, antes de conocer al Señor, antes de nacer de nuevo yo ya amaba. Amaba a mi perro, amaba a mi abuela, amaba a mi gato, amaba a mi novio, amaba a mi esposa. No, no está hablando de ese amor. Hay diferentes amores en la Biblia, ¿no? Hasta los malvados aman, ¿sí? ¿Usted ha visto las cartas de Pablo Escobar a su hijita? No, es una ternura. Mi amor linda, te voy a mandar a hacer un unicornio. Pobre caballo costosísimo, le pusieron
le pusieron un cacho ahí, se murió el caballo, podrido, porque se le pudrió el cacho. Pero por amor del malvado a su hija, no está hablando de ese amor. Está hablando de un amor espiritual, de un amor más alto, del amor que busca la vida del Espíritu. Ese es el amor. Dice después, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, a su unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor? ¿En qué consiste el amor de Dios? Alguna gente dice, ay, usted me perdona, ¿no? Es que yo estoy muy lenguaraz, pero alguna gente aprendió un evangelio cursi. Entonces la gente dice, ay, me regalaron un esmalte del color que me gusta porque el Señor me ama, yo soy la consentida del Señor. Ay, no sea tan vanidoso, no sea tan vano, no sea tan superficial. Una vez una mujer estaba hablando, una mujer seria, ¿no? Y entonces estaba con ella hablando y entonces ella me dijo, es que yo estaba cumpliendo años y me asomé por la ventana y estaban todas las margaritas florecidas porque el Señor, como me ama, el día de mi cumpleaños hizo florecer las margaritas. Le dije, ay, no sea tan argentina. No, su merced, las margaritas florecen, su merced, cumpla años o no cumpla años. Las margaritas no florecen porque usted cumple años. No sea tan cursi. Y en eso no se está manifestando el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en que envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para que qué? Para que vivamos por Él. ¿Se acuerdan del versículo famoso? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Por eso le dije, coloque vida y coloque amor. Coloque amor y coloque vida. ¿No ven que los hijos no entienden el amor de los padres? Porque cuando el papá le está regañando porque no hace las tareas, cuando el papá lo regaña porque no se toma la sopa, cuando el papá lo regaña porque está andando con una mala amistad, entonces usted no me quiere. No entiende que le está cuidando ¿qué? La vida. Y entonces nosotros estamos así con Dios, no estamos entendiendo el amor de Dios. Es más, el adolescente menosprecia el amor del padre. No ve, ay ya, mamá, no me abrace, no me bese. Adolescente. Y después cuando ya crece, ay mamá, venga, un besito. Y ya la mamá, ay, no moleste. No, nunca le va a responder así, ¿no? Pero entiende que es por eso, porque no está entendiendo el amor, porque no comprende el amor. Nosotros tenemos que comprender en qué consiste el amor de Dios, en la vida del Espíritu. Y por esa vida del Espíritu, Dios hará todo, hasta entregar a su propio Hijo, a morir para que usted tenga la vida. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la mayor muestra del amor de Dios. Pero el propósito del amor de Dios es que tengamos la vida. Dice ahí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién nos amó primero? Dios. Dios nos amó primero. ¿Qué significa eso que nos amó primero? Miremos un momento Romanos, capítulo, no va a perder primero de Juan. Miremos Romanos capítulo 5. Y no pierda de vista el nombre del sermón, ¿no? Dice, ame al que lo aborrece. Rinde el culto, ame al que lo aborrece. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le enseñé la vez pasada, ¿la fe salva? No. ¿La fe justifica? Sí. Diferente. ¿Quién es el que salva? Jesús. ¿Quién es el que justifica? También es Jesús, pero ahí es por medio de también la fe. Es que cuando usted tiene fe, usted es justificado por la fe, por la fe. Por eso dice más el justo, ¿qué?
por la fe vivirá. No, la fe no salva. El que salva es Jesús. Pero la fe sí justifica, porque la fe es lo que hace que usted... ¿Qué es justificación? Justificación es que aunque usted es un miserable pecador, Dios lo ve con la justicia de su Hijo. Hay un cambio, hay una imputación. La justicia de Jesús pasa a ser nuestra justicia. La injusticia nuestra pasa a ser la injusticia de Jesús. Y Él la carga en la cruz. En la cruz quedó nuestra injusticia. Ojo, en la cruz no quedó Jesús. Jesús murió y resucitó. Pero la cruz quedó ahí ¿con qué? Con toda nuestra injusticia. En la cruz quedaron todas nuestras injusticias. No en Jesús, sino en la cruz. Porque Él murió en la cruz. Pero como resucitó sin pecado. Entonces ahora nosotros somos ¿qué? Justicia en Jesús. Nosotros hemos resucitado con Él, hemos muerto con Él, eso significa el bautismo, hemos muerto con Él, en la cruz queda nuestra injusticia, hemos resucitado con Él. Ahora nosotros llevamos la justicia de Jesús y eso es por la fe, eso lo hemos creído. Entonces nosotros somos ¿qué? Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué es la fe? La entrada a la gracia de Dios. ¿La gracia salva? No, la gracia tampoco salva, ¿no? Lo vimos la vez pasada. Una gente se pone brava conmigo porque no les digo lo que quieren oír. No, la fe salva, no, la gracia salva. No, ni la fe ni la gracia salva. El que salva es el Señor Jesús. Pero nosotros hemos de entender qué es la fe. Ahora están regalando unas boleticas para ir a ver una película, ¿no? Entonces a uno le regalan esas boletas y uno, ay, qué bueno la película, uy, la película, sí, me han contado que es muy buena, y tengo el boleto, y uy, ya tengo el boleto. Si no va y entrega el boleto y entra a la película, pues no va a ver la película, no va a disfrutar la película, por más que tenga el boleto. Entonces algunas personas piensan que la fe es el boleto. No, la fe no es el boleto. La fe es ¿qué? La acción de usar el boleto. Por más de que tenga el boleto, si usted tiene un cheque y no lo cobra, ¿qué? Jamás tendrá el efectivo. Ay, mira, aquí tengo el cheque, aquí. No le sirve, cámbielo, vaya, cámbielo. No deje que se caduque, vaya, cámbielo. Ay, no, yo tenía esta promoción, estos puntos para cambiar por unas ollas, pero nunca los cambié, no, ya no le sirven, esperó demasiado tiempo. No, yo tengo fe, entonces úsela, si la tiene, así va a decir Santiago, si usted dice que tiene fe y no la está usando, entonces su fe es vana, no tiene fe. Porque la fe no es que Dios dio su promesa, la fe es que usted usa esa promesa, usted vive por esa promesa. Esa acción es lo que se llama fe, por eso dice que por la fe tenemos ¿qué? Entrada, o sea que la fe es el paso que usted da para usar ese boleto que es la promesa de Dios, que en Jesús tenemos vida eterna. ¿Está usted viviendo en la vida eterna? ¿O todavía no? No, después, espere un minutico, es que primero tengo que mis hijos se gradúen. Espere, Señor, ya espérame, lo que pasa es que primero tengo que jubilarme. Yo ya apenas termine este problema que tengo familiar, cuando supere este problema voy a usar mi fe. Necio, ¿no? Esta noche vienen por su alma y se quedó con el boleto sin usar. No, la fe es que yo digo, Señor, entiendo tú eres Señor de mi vida, úsame, usa esta vida. Empieza a vivir en mí, Señor, que yo me arrodille delante de ti. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta que el Evangelio no es pare de sufrir? Ven al Señor Jesús y todas tus tribulaciones serán quitadas. No, Señor. Ese no es el Evangelio. Pero el Evangelio dice que Dios usará las tribulaciones para que nuestra fe sea
purificada, para que aprendamos, para que nos enseñe, para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida de fe. Dice, por el amor que ha sido derramado. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? La vida. Por la vida que ha sido derramada en nuestros corazones. Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Se acuerdan? No se pierdan, ¿no? Estamos en Primera de Juan capítulo 4, viendo en esto consiste el amor de Dios. Pues aquí le estoy explicando ese versículo. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que Cristo, cuando éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Una versión actual que me diga ese versículo 6. ¿Quién tiene una versión actual? ¿Quién tiene una versión actual? Allá Ariel. ¿Qué versión es, Ariel? No, pero ni con el iPad. Alguien más rápido que Ariel tiene una versión actual. Muy bien, Gaby. ¿Murió por qué? ¿Murió por qué? Por los malditos, por los malos, por los impíos. De modo que Cristo también murió por los impíos, no solamente por nosotros, sino también por los impíos. Ay, su merced, usted es de los impíos, no lo sabía. Usted es de los malos. Usted es de los enemigos. Usted es de los que lo aborrecían. En otra versión, Ariel encontró por fin. ¿Alguien es más rápido que Ariel? ¿Qué dice Samuel? Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahí, también murió por los pecadores, ¿no? Murió por los santos y por los pecadores. Su merced, usted era de esos. Cuando éramos ¿qué? Cuando éramos ¿qué? Incapaces. Cuando éramos débiles, no podíamos salvarnos. Otra versión, es que está muy bueno ese versículo. Otra versión, ¿hay otra versión? ¿Alguien tiene otra versión actual? NBI, ¿qué dice NBI, Jorge? Por los malvados, por los pecadores, por los que lo aborrecían, por los que estaban perdidos. Dice después, en eso consiste el amor de Dios. Entienda que estamos explicando en qué consiste el amor de Dios. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios. Ay, es que con el bueno todo el mundo es bueno. Con el lindo todo el mundo es lindo. Con el amable, ¿qué significa amable? Amable significa digno de ser amado. Con el amable, pues todo el mundo, ¿sí? Pero con el malvado, con el odioso, con el aborrecible, con el pecador, con el sinvergüenza, con el atrevido, con el contumaz, con el rebelde. ¿Quién va a ser bueno? ¿Quién? ¿Alguno de aquí sería bueno con ellos? ¿Alguno de aquí sería bueno con una persona así? Pues deberíamos de todos levantar la mano, porque no ve que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, y solamente el Hijo de Dios es capaz de amar con el amor de Dios. Nadie más puede amar con ese amor. Y en esto conocemos que hemos nacido de nuevo. No lo soporto, yo a esa persona no lo soporto, no me siento al lado, no puedo saludarlo, no puedo mirarlo, es que me cambio de acera. Entonces, ¿qué está demostrando? Que no puede amar con el amor de Dios, por tanto, no ha nacido de nuevo. Es que yo me voy a desquitar, me voy a vengar, le voy a hacer probar el polvo. Espere y verá que le voy a enrostrar todo, lo voy a hacer quedar como un zapato. Espere. ¿Es hijo de quién? Del diablo. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Pero un hijo de Dios
¿Ama a quién? Al que nadie ama. Y entienda que el malvado, contumaz, rebelde, miserable, perdido, oprobioso, sinvergüenza, asqueroso, picho, es usted. Y soy yo. No éramos dignos de ser amados. Pero Él nos amó. Ay, no me haga llorar aquí desde el púlpito. ¿Quiere que hablemos del amor y la amistad? Amor de Él y amistad de Él. Porque siendo enemigos nos llamó amigos. Porque cuando le estábamos entregando con un beso me entregas, amigo. Porque Él está esperando rescatarnos, está esperando cambiarnos, está esperando transformarnos. Y para eso, ¿quién lo buscó? ¿Usted lo buscó a Él? No, Él nos buscó a nosotros. Él vino, se hizo hombre, nos amó primero. Ay, deberíamos de celebrar en la iglesia el Día del Amor y la Amistad, pero espiritual. Haciéndole entender esto a la gente. ¿En qué consiste el amor de Dios? Otra vez, versículo 8. Mas Dios muestra leamos todos juntos ese versículo 8, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. El amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que Cristo murió por el pecado, por el aborrecible, por el enemigo. Dice después, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de su ira. Si usted tiene problemas en recibir el amor de Dios porque no se cree digno, piénselo. Pero un momento. Si siendo yo un malvado pecador, Él dio a su Hijo por mí, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas estando ya reconciliados? ¿Cómo va a dudar del amor de Dios? No, a mí Dios no me quiere. Bueno, ese es el orgullo del gusano. Ay, yo soy la princesita del Señor. Ese es el orgullo del rey. Ninguno de los dos es correcto. Sino que tenemos es que entender en qué consiste el amor de Dios. Dice, porque si siendo ¿qué? Enemigos, otra versión en el versículo 10. Ariel, todavía está buscando Romanos. Bueno, leamos el anterior entonces primero. Ay, mire esa maravilla. Otra versión, Jorge, otra versión. Versículo 10. Los que son padres, las que son madres, ¿entregarían a su hijo por su enemigo? Pero Dios hizo eso por amor a nosotros. ¿Cuánto amor? ¿Se da cuenta que no hay un amor más grande que el que da la vida? No hay un amor más grande. No hay un amor más grande que el que da la vida por su enemigo, no por su amigo. ¿Cómo dudar del amor de Dios? ¿Cómo dudar del amor de Dios? Siendo enemigos de Él, entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cuánto más ahora? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados. ¿Qué es la palabra reconciliación? Es un cambio en una de las partes inducida por la acción de otra. Como Él nos amó, Él fue el que hizo lo que tenía que hacer, y al hacer eso, ¿qué produjo en nosotros? Un cambio. Nos reconcilió. ¿Se acuerdan que dicen cuando están peleando dos, qué les dicen? Reconcíliense. ¿Qué significa la reconciliación? Que la acción de uno produce un cambio en el otro. ¿Quién era el que la había embarrado? ¿El Señor o nosotros?
Pero ¿quién tomó la acción? ¿El Señor o nosotros? Y al tomar la acción, ¿qué produce en nosotros? Un amor más grande. Mucho ama al que mucho se le perdona. Produce en nosotros un amor tan grande, un agradecimiento, un deseo, Señor, me amaste cuando no era digno, no soy digno de tu amor. Y entonces eso nos mueve ¿a qué? A amarlo a Él. Él nos amó primero, por eso lo amamos, ¿quiénes? Nosotros. No se olvide que estamos en Primera de Juan, ¿no? Lo que pasa es que saltamos ahí para poder entender. ¿Estamos entendiendo qué? ¿En qué consiste el amor de Dios? ¿En que le hace florecer las margaritas el día de su cumpleaños? Es más profundo que eso. ¿En que se encuentra un billete de 50,000 cuando no tiene con qué? Es más profundo que eso. ¿En que preciso el guardia del Transmilenio no se dio cuenta cuando usted se coló? Es mucho más profundo que eso. El amor de Dios consiste en que, siendo sus enemigos, Él entregó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Se da cuenta de la seguridad del amor de Dios? Si hizo eso cuando éramos sus enemigos, ahora que somos sus hijos, ¿cuánto más no hará por nosotros? ¿Cómo dudar del amor de Dios? Dice después, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Muy bien. Eso es el amor de Dios. Estamos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Decía, en esto consiste el amor de Dios. Ya saben qué consiste el amor de Dios, ¿no? Por favor, no se vaya a olvidar. Si a usted le preguntara a la persona, ¿en qué consiste el amor de Dios? Entonces usted decía, ahora Romanos capítulo 5, donde dice que siendo enemigos, Él entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Dice después, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Que siendo enemigos, Él así debemos nosotros también amarnos unos a otros. ¿Se da cuenta? Porque usted no puede aborrecer a su hermano ni a su enemigo. No puede aborrecer a su enemigo. No puede darse ese lujo. Si usted es hijo de Dios, tengo que hacer la aclaración. Si usted es hijo del diablo, el diablo no ama ni al que bien le sirve, ¿no? Dice, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Mal, paga mal. Pero Dios, siendo enemigos, nos amó. Con el amor más grande, entregó a su Hijo por nosotros. Entonces así nosotros debemos amarnos, ¿qué? Los unos. Yo te amo en el amor del Señor. ¿Qué significa eso? Que aunque tú me pudieras hacer lo que quisieras, yo te seguiría amando. Yo haría todo lo posible para que tú tuvieras, ¿qué? La vida. Te lo voy a decir en el amor del Señor. No puedo sentarme a tu lado. Ahí, no, ni siquiera he entendido el amor del Señor. El amor del Señor es que no solamente se sienta al lado, es que le entrega su propia silla al que aborrece. Ese es el amor más grande. Y eso solamente lo puede hacer ¿quién? Uno que ha nacido de nuevo. Nadie más puede amar con ese amor. En eso sabemos que hemos nacido de nuevo. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Miremos un momento Romanos capítulo 11. Porque acuérdense que tiene que ver con lo que comenzamos a leer de Esaú y de Jacob. ¿Quién está aborreciendo a quién?
Esaú a Jacob. ¿Y por qué está aborreciendo Esaú a Jacob? Porque Jacob le arrebató la bendición y la primogenitura, o sea, la herencia eterna. Dice ahí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Quiere decir Israel. En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, más cuanto su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacerles salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la que, la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Estamos hablando de la reconciliación, ¿no? Que Dios reconcilió en su Hijo al mundo, cuando siendo enemigos. ¿Por qué? Porque Israel rechazó la bendición. ¿Y ese Israel es quién? Esaú. ¿Y quién es el que busca entonces la bendición? Jacob. Entonces, ¿qué va a hacer Jacob? ¿Va a maldecir a Esaú? No. Aunque Esaú lo aborrezca, Jacob después buscará. Lo veremos más adelante. Pero usted entiende cómo está funcionando la obra de Dios. Él había prometido la bendición, que vendría a través del pueblo de Israel. Pero para que esa bendición se derrame a los gentiles, entonces, ¿qué pasó? Que Israel fue endurecido. Cuando Israel rechazó la bendición, ahora la bendición fue abierta para todos los gentiles. Y cuando ocurra la salvación de los gentiles, la plenitud de los gentiles entre, entonces otra vez Dios volverá a Israel y ahora todo Israel será salvo. Habrá un momento en que Israel se vuelva otra vez al Señor. ¿Cuándo? Cuando por celos vean la bendición en la iglesia. Entonces Israel se volverá al Señor. Bueno, eso es en los últimos tiempos. No es el 23 de septiembre, no, lo siento. Lo siento. Pero creo que el próximo domingo nos vamos a volver a ver acá. No es una fecha. Cada rato colocan fechas, ¿no? La última luna de sangre, según el shofar de las trompetas, en el Levítico del libro del rabino que nos contó a través de Einstein que iba a venir el Señor. Sí, pero el Señor dijo que Él no vendría sino hasta cuando haya entrado la plenitud de los gentiles y cuando Israel se vuelva al Señor. Cuando vean la higuera reverdecer, dice la Biblia, acuérdense que el tiempo está cerca. ¿Quién es la higuera? Israel. Y todavía Israel no se ha vuelto al Señor. Entonces todavía nos va a quedar un tiempito. No sé cuánto es. No sé cuánto es. Pero tengan la seguridad, el día y la hora que nadie lo sabe. Porque lo dijo el Señor Jesús. Sí hay una señal. ¿Qué? ¿Cuál es la señal? Que Israel se volverá al Señor. Cuando vea que el pueblo de Israel se vuelve al Señor Jesús, ¿sabe qué? El que esté en la azotea no baje por la capa.
sepa que ya el tiempo llegó. Cuando vean reverdecer la higuera, sepan que el tiempo. Pero no es cuando la luna de sangre, la cuarta luna, que el rabino, ay no, eso es pura carreta. No crea en Facebook. Eso es peor que actualidad panamericana, ¿no? No crea en actualidad panamericana en Facebook. Todas son noticias mentirosas. Pero usted esté preparado, porque para usted sí podría ser hoy la cuarta luna de sangre, ¿no? Si usted muere hoy, ¿qué? ¿Está preparado? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Ha amado con el amor del Señor? ¿Ha experimentado ese amor de Dios? Porque Israel se endureció, es que nosotros fuimos reconciliados. Estamos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, ¿sea qué? Perfeccionado en nosotros. ¿Sabe qué es madurez espiritual? Leamos en otra versión. Ay, perdón que yo moleste tanto con las otras versiones, ¿no? Es para que usted no se duerma, no, mentira. Mi hermano vino de Venezuela, ¿no? Entonces él está en una iglesia donde cuando la gente se está durmiendo, entonces dicen, vamos a darle un aplauso al Señor. Y entonces todo el mundo se despierta y, aleluya, diga aleluya y aleluya. Entonces mi hermano me dijo, ¿por qué no dices aleluya? Y le digo, no, si usted quiere dormir, duerma. No. Miremos en otra versión. Versículo, ¿qué? 12, ¿no? ¿Quién tiene el versículo 12? Jorge. Y después Ariel. ¿Se ha manifestado qué? Plenamente. ¿Cómo dice la versión de Ariel? Nadie ha visto nunca a Dios, pero si no nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor ¿qué? Dios vive en nosotros, también su amor estará en nosotros. Estará en nosotros. ¿Cómo dice tu versión? Pero estamos buscando otra versión diferente a Reina Valera. Allá Daniela. Daniela. ¿Se hace qué? Realidad. Eso significa madurez en la vida de fe. Que usted puede amar ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién puede amar? ¿Al lindo? ¿Al bueno? ¿Al amable? No, al miserable, al desgraciado, al malvado, al corrupto, al sinvergüenza. A usted, a usted, a usted. Por eso primero tiene que amarse ¿a quién? Para poder amar ¿a quién? Pero entienda que el primer malvado es usted. El primer malvado lo ve todas las mañanas en el espejo. Y si Dios fue capaz de amarlo a usted, ¿cómo usted no puede amar a quién? A quien no es digno de ser amado. Porque nosotros no éramos dignos de ser amados. Entonces eso nos ayuda muchísimo. ¿Sí? Ay, ¿yo cómo voy a amar a Ariel? No, pero, ¿verdad que Dios me amó a mí? Entonces puedo amar a un malvado, entonces amo a Ariel. ¿Sí? No, pero a Carlos sí no, porque es que ese Carlos malvado, pero es que no, pero si me amó a mí, ¿cómo no puedo amar yo a Carlos? Pero eso sí, al lado de él no me puedo sentar, no, es que no siquiera es al lado, es que tiene que entregarle su silla, porque no ve que él entregó a su hijo por nosotros. Lo que pasa es que no estamos entendiendo. ¿Se acuerda de Simón que dijo, pero cómo se deja tocar de esta malvada pecadora? Digo, ay Simón, es que usted no ha entendido el amor de Dios, porque el que mucho ha amado, mucho ama. Usted no ha entendido el perdón de Dios, porque el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Entonces usted ¿a quién puede despreciar? Si es hijo de Dios, a nadie. Si es hijo del diablo, a todos.
Dice después, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Qué es confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es ¿qué? Amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué es permanecer en Dios entonces? Amar al que nadie ama. Dice, en esto se ha perfeccionado otra vez el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él? ¿Y cómo es Él? ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? No se pierda, mire, no se pierda la predicación. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de Dios? ¿Cómo es Él? Él amó ¿a quién? Al miserable, al pecador, al perverso, al horroroso, al inmundo, al desgraciado, al que era una escoria, al que era una porquería, a usted. A mí. ¿Cómo es Él? Él ama a quien nadie amaría. ¿Cómo tiene que ser usted? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, su merced. No se me vaya para el cielo todavía. No se me vaya para el cielo, que eso es aquí con el que está al lado. No, el que usted aborrece no está a su lado. ¿No ve que usted se sentó al otro lado? ¿No ve que usted lo evitó? ¿No ve que no lo saludó? ¿No ve que ni siquiera está aquí? Debería de estar aquí el que usted aborrece. Porque a la persona que más debería usted predicarle el evangelio debería ser ¿quién? A ese. A ese. De cuyo nombre no quiero acordarme. A ese. Y entonces, el día del juicio usted no tendría que ningún temor. Señor, yo soy un vaso de barro, pero ¿sabes qué? Yo fui como tú. Yo amé hasta Ariel. Yo amé al que nadie quería amar. Yo amé a mi enemigo. Yo amé al que me aborrecía. Yo amé al que no era digno. Yo fui como tú. Hay que ser como Jesús. Entonces vamos a dejarnos crecer el pelo y a salir la barba y a usar una bata y a caminar raro. Ahí, ese es el Jesús de Hollywood. ¿Quieres ser como Jesús? Ame al que nadie ama. Dice la Escritura, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No se ponga bravo conmigo, póngase bravo con usted. Si yo le digo mentiroso, no se ponga bravo conmigo. Sino que usted tiene que examinarse y decir, un momento, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no puedo amar a mi hermano? ¿No he nacido de nuevo? ¿O nací de nuevo pero no he entendido? ¿Se me olvidó? ¿Se me olvidó de dónde me rescató el Señor? ¿Se me olvidó que esa es la gracia de Dios? ¿Se me olvidó que cuando yo era indigno, Él me amó?
Se me olvidó que yo tengo que amar a mis enemigos, bendecir a los que me ultrajan y me maldicen. Se me olvidó. Entonces mírese al espejo. Ay, ¿por qué tengo? Usted se pregunta, ¿por qué tengo que perdonar a mi enemigo? Entonces usted abre los ojos y se mira en el espejo. Ah, claro, es que Dios me perdonó. Si Dios me perdonó a mí. Si Dios me perdonó a mí, pues claro que tengo que perdonar a mi enemigo. Tengo que amar al que me aborrece. Tengo que orar por el que me ultraja y me persigue. No con el amor hipócrita, ¿no? Porque viene el malvado y le hace una maldad. Que el Señor te bendiga. Ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. El Señor te bendiga. Ay, lo que le está es maldiciendo, pero como no puede decir maldición, entonces dice bendición, pero por dentro está maldiciendo. No, lo que tiene que decir es, ay, ¿qué hago para que él sea salvo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios, ayúdame. Tú enviaste a tu hijo siendo enemigos. ¿Cómo no voy a poder yo amar a mi enemigo? ¿Cómo no lo voy a bendecir? ¿Cómo no lo voy a poner en mi lado? ¿Cómo no lo voy a poner en mi puesto? ¿Cómo no lo voy a traer acá? Es que usted no lo conoce. ¿Sí? No, pero pues, conózcase usted, verá que va a poder amar a su hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claro, es que amar a Dios, ay. ¿No ve que Dios es amable? O sea, Dios es ¿qué? Digno de ser amado. No, yo amo a Dios. Yo amo, ni siquiera, ay no, qué pena, ni siquiera lo amamos. Ni siquiera lo amamos. Y Él siendo amable y no lo amamos. Siendo Él amable, siendo Él de verdad bueno, a Él no lo amamos. Imagínense. No, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero no quiero ni siquiera mover un dedo. Yo amo a Dios, pero no quiero ni siquiera sacrificarme un poquito, no quiero darle nada, no Dios, a ti no. Pero yo te amo. Bueno, y al que ve no lo puede amar. Dios es amable, Dios es digno de ser amado. Cualquiera puede decir que ama a Dios, pero no ve que Dios es fregado. Dios no es bobo. Entonces Dios nos prueba, ¿se acuerda que nos prueba? ¿A quién puso para probarlo? A alguien malvado, terrible, sinvergüenza, asqueroso, corrupto, truán. ¿A quién? A usted. ¿Usted se puede amar a sí mismo? Ay, ¿quién se aborrece a sí mismo? Pocas personas, tiene que estar muy rayado. Pocas personas se desprecian a sí mismos. Y sí, si una persona no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás. Eso es fundamental, fundamental. Por eso Jesús dijo, ame a los demás como a quién. ¿Entiende? ¿Entiende qué significa amar a los demás como a sí mismo? O sea, ¿usted cree que la misericordia, el perdón, el favor, la gracia de Dios es para usted? Entonces, siendo usted un malvado, un sinvergüenza, un pecador, un corrupto, y entonces para su hermano no. Como usted se ama a sí mismo, tiene que amar a los demás. Al que ve, al que ve. A Dios, que no ve, usted lo ve ¿dónde? En el hermano. Y no en el hermano buena gente, en el sinvergüenza. Tiene que amarlo. Ay, Dios es perfecto. Dios es, mire, nos deja sin argumentos. Y cuando nosotros podemos entenderlo por medio de la palabra, pues ahora la palabra adquiere todo el sentido, ¿sí? Yo te amo en el amor del Señor. Significa, aunque seas como yo, yo te amo. Te puedo amar, porque como me amo a mí, siendo como soy me puedo amar a mí.
yo te puedo amar a ti como tú eres. Tu mugre no es más mugre que el mío. Si yo me puedo amar con mi mugre, yo te puedo amar con tu mugre. Y yo puedo creer que el que comenzó la buena obra en mí, también la comienza en ti. Y el que está perfeccionando la obra en mí, también la va a perfeccionar en ti. Y el que me puede usar a mí, también te va a usar a ti. No puedo aborrecerte. Solamente puedo amarte con el amor de ¿quién? De Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Ese es el culto verdadero. No cantar canciones, sino amar al hermano y amarnos a nosotros. Amarte a ti es eso. Amar con el amor que tú nos diste. Cuando éramos impíos, pecadores, malvados, tú nos amaste de tal manera que entregaste a tu Hijo por nosotros. Entonces nosotros con ese amor debemos amar a los demás. Ayúdanos. Si dependiera de nosotros, sería totalmente imposible. Pero por el Espíritu Santo que has derramado en nosotros, nosotros podemos amar con el amor tuyo. Eso significa que hemos nacido de nuevo. Ayúdanos a amar con ese amor. Que no se nos olvide, Señor, el primer amor. Ese es el primer amor. Amar a los demás como nos amamos a nosotros, que no somos dignos de ser amados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.